por su ciudad coordinando. A ver, permítame, parece ser que ya se conectó a YouTube. Denme un segundito, porque escuché por ahí el eco. Bueno, pues no. Entonces, así vamos a continuar. Bienvenidos a quienes se conectan por primera vez. Gracias, gracias por estar aquí. En este libro vamos a aprender muchas cosas, pero una de ellas va a ser definitivamente es no apropiarnos de ese dolor que no es nuestro. Soltar a cada uno sus responsabilidades y no permitir que ese dolor que nos heredaron nuestros antepasados haga mella en nuestras vidas. En este libro vamos a identificar cómo la depresión, la ansiedad y los dolores crónicos y las fobias y los pensamientos obsesivos, algunos o si no es la mayoría, vienen de nuestras generaciones. Y la evidencia científica muestra que los traumas pueden ser heredados. Existen pruebas fiables de que muchos problemas crónicos o de largo plazo pueden no tener su origen en nuestras vivencias inmediatas o en desequilibrios químicos de nuestro cerebro, sino en las vidas de nuestros padres, de nuestros abuelos o de nuestros bisabuelos. Y el autor fundador y director del Instituto de Constelaciones Familiares y pionero en el estudio de los traumas familiares heredados, o sea, el autor de este libro, presenta en este libro un enfoque transformador que permite resolver problemas crónicos que no han podido ser aliviados mediante la terapia tradicional. Y este libro es tan innovador que nos aporta una lúcida comprensión de los traumas heredados y ofrece nuevas y poderosas herramientas para acabar con el sufrimiento que produce. El autor también nos guía sabia y fielmente a lo largo del viaje que conduce a la curación. No nada más nos dice, esto es lo que heredaste, sino también nos dice cómo curar. Y también el autor expone en este libro con mucha maestría el efecto incapacitante que ejerce sobre nosotros el sufrimiento que no hemos resuelto de nuestros antepasados y nos ofrece los recursos necesarios para sanar, combinando la comprensión, el uso de diálogos imaginativos y la reconexión compasiva. De esta forma es como vamos a sanar nuestras heridas del pasado y a soltar todo este dolor que no es nuestro. Todo esto y mucho más vamos a aprender en este maravilloso libro. Y para quien tiene su libro físico, nos vamos a ir a la página 51 en la mitad, vamos a leer. Vamos a aprender hoy algo muy interesante que cuando yo estaba preparando ese tema, cada vez más me sorprendía de algo que pues quizá alguno ya haya oído hablar acerca de la epigenética y cuál es su función, pero la verdad a mí me sorprendió. Y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy en nuestra lectura. Y dice así, déjenme tomar poquito de agua porque de verdad que yo creo que he tomado agua como nunca. Y aparte no tenemos agua en Tijuana, aquí en mi colonia desde ayer amanecimos sin agua. Así es de que imagínense la temperatura, 40 y tantos y sin agua. En fin, gracias Dios porque estamos vivos, gracias Dios porque nos diste oportunidad de amanecer, que después nos bañaremos. Bueno, pues vamos a empezar nuestra lectura. Dice la epigenética. Los trabajos de Lipton sobre la memoria celular se adelantaron y sirvieron de base a un nuevo campo de investigación llamado epigenética, que es el estudio de los cambios heredables de la función genética que se producen sin cambios en la secuencia del ADN. En un principio, se creía que la herencia genética se transmitía únicamente por el ADN cromosómico que recibíamos de nuestros padres. Ahora que los científicos entienden mejor el genoma humano, han descubierto el hecho sorprendente de que el ADN cromosómico, o sea, el ADN responsable de la transmisión de rasgos físicos como el color del cabello, de los ojos y de la piel, solo constituye menos de un 2% del total de nuestro ADN. El 98% restante está compuesto por el llamado ADN no codificante,
que es responsable de muchos de los rasgos emocionales, de conducta y de personalidad que heredamos. Los científicos lo consideraban inútil en general y lo llamaban ADN basura, pero en los últimos tiempos han empezado a reconocer su importancia. Es interesante que cuanto más complejo es un organismo, mayor es su porcentaje de ADN no codificante. Y los seres humanos tenemos el porcentaje más elevado de todos. Se sabe que los factores de estrés ambientales, como las toxinas y la nutrición inadecuada, así como las emociones estresantes, afectan al ADN no codificante. El ADN afectado transmite información que nos sirve para prepararnos para la vida fuera del vientre materno, dotándonos de los rasgos concretos que necesitaremos para adaptarnos a nuestro entorno. Según Rachel Yehuda, los cambios epigenéticos nos preparan biológicamente para que podamos afrontar los traumas que sufrieron nuestros padres. Al prepararnos para unos factores de estrés similares, nacemos dotados de un conjunto concreto de herramientas que nos servirán para sobrevivir. Esto es bueno, por una parte. Nacemos con un conjunto intrínseco de habilidades con una resistencia medioambiental, como la llama Yehuda, que nos permite adaptarnos a las situaciones estresantes. Pero, por otra parte, estas adaptaciones heredadas también pueden ser dañinas. Por ejemplo, el hijo de un padre que vivió en una zona de guerra en los primeros años de su vida puede heredar el impulso de contraerse bruscamente como reacción ante un ruido fuerte repentino. Aunque este instinto sería útil ante la amenaza de las bombas, unas reacciones de alarma tan agudizadas pueden mantener a la persona en un estado de alta reactividad, aunque no haya ningún peligro. En tal caso, existiría una falta de coherencia entre la preparación epigenética del niño y su entorno real. Este desequilibrio podría predisponer a la persona a sufrir trastornos de estrés y enfermedades en su vida posterior. Estos cambios adaptativos se producen por medio de señales químicas en las células, llamadas etiquetas epigenéticas que se adhieren al ADN y dicen a la célula que active o silencie un gen determinado. En el entorno externo hay algo que afecta el entorno interno y cuando menos te lo esperas, un gen ya está funcionando de manera distinta. Dice Yehuda. La secuencia del ADN en sí no varía, pero su expresión sí cambia a causa de las etiquetas epigenéticas. Las investigaciones han demostrado que las etiquetas epigenéticas pueden marcar diferencias en el modo en el que regulamos el estrés en etapas posteriores de la vida. Los científicos creían que los efectos del estrés quedaban borrados en las células precursoras de los espermatozoides y los óvulos poco después de la fertilización, antes de que pudiera afectar a la generación siguiente ninguna información epigenética, como cuando se borran los datos en el disco duro de un ordenador. Pero los científicos han demostrado recientemente que determinadas etiquetas epigenéticas se escapan de este proceso de reprogramación y se transmiten, en efecto, a las células precursoras de los óvulos y los espermatozoides que un día se convertirán en nosotros. La etiqueta epigenética más común es la metilación del ADN, proceso por el que se bloquea la fijación de las proteínas a un gen, suprimiendo la expresión del mismo. La metilación del ADN puede afectar a nuestra salud de manera positiva o adversa, bloqueando en posición de apagado genes útiles o dañinos. Los investigadores han observado que cuando se produce un factor de estrés o un trauma, se dan irregularidades de la metilación del ADN, que se puede transmitir a generaciones posteriores, junto con una predisposición a problemas de la salud física o emocional. Otro mecanismo epigenético que desempeña un papel significativo en la regulación de los genes es la pequeña molécula del ARN no codificante llamada microARN. Tal como sucede en la metilación del ADN, las irregularidades de los niveles de microARN pueden afectar a la expresión de los genes en múltiples generaciones. Entre los muchos genes a los que afecta el estrés,
se cuentan el CRF1 y el CRF2, que son receptores de hormonas liberadoras de corticotropina 1 y 2. Se han observado niveles elevados de estos genes en personas con depresión y ansiedad. Los genes CRF1 y CRF2 se pueden heredar de madres estresadas que tienen estos niveles elevados. Los científicos han documentado otros muchos genes a los que pueden afectar también los traumas que se viven en etapas tempranas de la vida. Nuestras investigaciones demuestran que los genes conservan algún recuerdo de sus experiencias pasadas, afirma el doctor James Hackett de la Universidad de Cambridge. El estudio histórico que dirigió Yehuda en 2005 popularizó notablemente la idea de que las pautas de estrés se transfieren, en efecto, de las mujeres embarazadas a sus hijos. Las mujeres que estaban en su segundo o tercer trimestre de embarazo y que se encontraban en las Torres Gemelas o en sus proximidades durante los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y que desarrollaron más tarde tras TEPT, o sea, trastorno por estrés postraumático, dieron a luz niños con niveles bajos de cortisol. Estos hijos también daban muestras de mayor agitación como reacción ante estímulos nuevos. Cuando los niveles de cortisol están comprometidos, también se compromete nuestra capacidad para regular las emociones y controlar el estrés. Los recién nacidos serán además más pequeños en relación a su edad gestacional. Yehuda y sus compañeros sugieren que los resultados del estudio sobre el 11 de septiembre se deben probablemente a mecanismos epigenéticos. Observaron 16 genes que se expresaban de manera distinta en las personas que habían desarrollado trastorno por estrés postraumático tras el 11 de septiembre, respecto de las que no lo habían desarrollado. Yehuda y su equipo del Hospital Monte Sinai de Nueva York publicaron en agosto del 2015 en la revista científica Psiquiatría Biológica un estudio en el que demostraban que los cambios de los genes se podían transmitir de padres a hijos. El equipo de investigación de Yehuda analizó una región determinada del gen FKBP5 asociado a la regulación del estrés y observaron que los judíos que habían vivido traumas durante el Holocausto y los hijos de estos compartían una pauta genética similar. Más concretamente, encontraron etiquetas epigenéticas con una misma parte del gen, tanto en los padres como en los hijos. Compararon estos resultados con los de otras familias judías que no habían vivido en Europa durante la guerra y llegaron a la conclusión de que los cambios de los genes de los hijos solo se podían explicar por traumas que habían vivido los padres. Ya se ha publicado un número significativo de estudios que muestran cómo puede influir las experiencias traumáticas de los padres sobre la expresión genética y sobre las pautas de estrés de los hijos. El doctor Henry Nestor ha escrito en un artículo titulado Mecanismos epigenéticos de depresión, publicado en la revista JAMA Psiquiatría en febrero del 2014. De hecho, se ha demostrado que los acontecimientos vitales estresantes modifican la susceptibilidad al estrés de las generaciones posteriores. Las madres embarazadas que desarrollaron trastorno por estrés postraumático después de los atentados del 11 de septiembre tuvieron hijos que no solo tenían niveles de cortisol problemáticos, sino que se sobresaltaban más con los ruidos fuertes y al ver a personas desconocidas. En un estudio realizado en Inglaterra se observó que los problemas emocionales y de conducta de los niños se duplicaban cuando sus madres habían sufrido ansiedad durante el embarazo. Los traumas son capaces de extender sus tentáculos desde el pasado y hacer nuevas víctimas. Ha escrito en la revista Psicología Hoy el psiquiatra David Sack, especializado en adicciones. Los hijos de un padre que sufre trastorno de estrés postraumático pueden desarrollar a veces su propio estrés postraumático, al que llamamos trastorno de estrés postraumático secundario. El doctor Sack expone que cerca de un 30% de los niños cuyo padre o madre estuvieron destinados en el conflicto de Irak o de Afganistán y contrajeron trastorno de estrés postraumático sufren síntomas similares.
El trauma del padre se repite en el hijo y los problemas conductuales y emocionales del hijo pueden ser un reflejo de los del padre. Los hijos de un padre o una madre que sufrió traumas durante el genocidio de Camboya, por ejemplo, tienden a padecer depresión y ansiedad. Del mismo modo, entre los hijos de australianos que compartieron en la guerra de Vietnam, se da una tasa de suicidio superior a la de la población general. La tasa de suicidios más elevada de todo el hemisferio occidental se da entre los jóvenes indios americanos que viven en las reservas de los Estados Unidos. En algunas partes de este país, esta tasa es entre 10 y 19 veces superior a la de la juventud estadounidense en general. Albert Bender, historiador y abogado cherokee especializado en derecho indioamericano, propone que el trauma intergeneracional que sufren todos los pueblos nativos, pero más especialmente la juventud indioamericana, es consecuencia de la política histórica de genocidio que cristalizó en las masacres incontables, en los traslados de población forzosos y en las campañas militares que prosiguieron hasta finales del siglo XIX y culminaron en la masacre de Wounded Knee. Bender considera que estos suicidios están alimentados por el duelo generacional. Según dice, todos estos recuerdos resuenan de una manera u otra en las mentes de nuestros jóvenes. Explica que los jóvenes se están ahorcando con una frecuencia tal que en muchas reservas se celebra que pase una semana entera sin que se haya producido ningún suicidio. El doctor Lemanuel Lee Bitsoy, miembro de la Nación Abajo e investigador asociado de la genética en la Universidad de Harvard, corrobora la afirmación de Bender de que los jóvenes están volviendo a vivir el pasado en sus síntomas. El doctor Bitsoy cree que las investigaciones sobre epigenética están empezando a aportar por fin pruebas tangibles de que el trauma intergeneracional es un fenómeno real. Los jóvenes indioamericanos, como los hijos de los veteranos de guerra, como los hijos de los supervivientes del Holocausto, como los hijos de los supervivientes del genocidio de Camboya y como los hijos de los supervivientes de los atentados contra las Torres Gemelas, se cuentan entre las últimas víctimas del trauma transgeneracional en el mundo actual. Es inquietante el hecho de que la lista se va alargando cada vez más. La violencia, la guerra y la opresión siguen esparciendo las semillas de repetición generacional de las vivencias, a medida que los supervivientes, sin saberlo, van transmitiendo lo que han vivido a las generaciones siguientes. Veamos un caso notable. Muchos jóvenes que nacieron en Ruanda después de 1994 y por tanto no llegaron a presenciar de primera mano la matanza sin sentido de 800,000 personas, tienen los mismos síntomas de estrés postraumático que los que sí fueron testigos de aquella violencia y salieron vivos de ella. Los jóvenes ruandeses afirman que padecen sentimientos de ansiedad intensa y visiones obsesivas, semejantes a los horrores que tuvieron lugar aún antes de que nacieran ellos. Es un fenómeno que cabía esperar. Todo lo que no se dice, se transmite, afirma el psiquiatra Nason Munjandamatsua. Incluso los hijos de familiares que no sufrieron la violencia han quedado afectados de manera similar, por lo que el psiquiatra Rutakail Visosa llama un contagio del subconsciente colectivo. Yehuda afirma que los hijos de madres que sufren trastorno de estrés postraumático tienen el triple de probabilidades de que se les diagnostique a su vez un trastorno de estrés postraumático que los niños de los grupos de control. Ha observado también que los hijos de los supervivientes tienen entre el triple y el cuádruple de posibilidades de padecer depresión o ansiedad o de caer en el consumo de drogas cuando el padre o la madre han tenido trastorno de estrés postraumático. Yehuda y su equipo también han sido capaces de apreciar diferencias en los síntomas de los niños en función de si el trastorno de estrés postraumático le fue transmitido por la madre o por el padre. Ha descubierto que el trastorno de estrés postraumático paterno hace aumentar la probabilidad de que el hijo se sienta disociado de sus recuerdos, mientras que el trastorno de estrés postraumático materno aumenta las probabilidades de que el hijo tenga dificultades para calmarse. Yehuda expone
Más concretamente, que los hijos de padres que tuvieron trastorno de estrés postraumático tienen mayores probabilidades de ser proclives a la depresión o a reacciones de estrés crónico. Parece ser que en los hijos de madres que tuvieron trastorno de estrés postraumático se da el efecto contrario. Yehuda observa que las madres que sobrevivieron al holocausto temían verse separadas de sus hijos y que los hijos e hijas del holocausto solían quejarse de que sus madres las tenían un apego excesivo. Yehuda cree que las modificaciones epigenéticas inducidas por el estrés que heredamos de nuestro padre se producen antes de la concepción y se transmiten por el esperma del padre. Cree también que estos cambios se pueden producir en nuestra madre tanto antes de la concepción como en el transcurso de la gestación. Yehuda observa también que la edad de la madre, cuando se produce el trauma, es un factor significativo que determina lo que esta transmite a sus hijos. Por ejemplo, los hijos de supervivientes del holocausto heredaron variaciones de la enzima que convierte el cortisol activo en cortisol inactivo, variaciones que dependían de si sus madres eran muy jóvenes o personas adultas durante el holocausto. El trastorno de estrés postraumático de un abuelo puede afectar también a las generaciones siguientes. Como vimos en el caso de Gretchen, los traumas asociados a la guerra pueden ser escalando y afectar a los hijos de los que sufrieron el trauma de partida. Los traumas, no solo los de la guerra, sino los de cualquier hecho lo bastante significativo como para perturbar el equilibrio emocional de nuestra familia, un delito, un suicidio, una muerte temprana o una pérdida repentina o inesperada, pueden llevarnos a revivir en el sentido de volver a vivir síntomas de traumas pasadas. Da Isaac, el trauma se extiende por la sociedad, además de intergeneracionalmente. Wow. O sea, esto de la epigenética a mí definitivamente, cada que conforme iba leyendo dije, wow, cómo nuestras células, o sea, son mensajeras y sabemos que son mensajeras, pero me impactó mucho que muchos pensábamos que nada más de la mamá, porque la mamá era la que estaba embarazada, pero aquí podemos ver que también del papá, incluso de los abuelos. Entonces, esta parte de aquí donde dice que el hecho sorprende de que el ADN, el hecho, ahora que los científicos se entienden mejor el genoma humano, descubrieron que el hecho sorprendente de que el ADN cromosómico solo constituye menos de un 2% del total de nuestro ADN. Entonces, el ADN, no sé si se acuerdan cuando íbamos en la escuela, el ADN es el ácido desoxirribonucleico, ¿no?, que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, esto que dice aquí, que nada más constituye el menos del 2% del total de nuestro ADN, aquí cuando yo me embaracé, yo tenía mucho miedo de heredarles a mis hijos las crisis epilépticas, porque yo decía, ay, pues se las voy a heredar, porque yo tuve crisis y yo no quiero, y yo de hecho le dije al ginecólogo, si yo voy a heredar esta enfermedad a mis hijos, yo no quiero tener hijos. Entonces, el doctor me explicó esto precisamente del ADN. Y ya no me explicó acerca del 2% y el 98%, pero sí me explicó que yo no podía heredar el problema que yo tenía de salud porque yo no lo había heredado de mi mamá, sino que yo lo había adquirido al nacer. O sea, no era heredado. Lo había adquirido porque me faltó oxígeno en el cerebro. Entonces no podía heredarlo a mis generaciones. Entonces, muchas veces pensamos, como dice aquí, que nuestro ADN viene de que la mamá tiene los ojos verdes, yo también voy a tener los ojos verdes. Pero aquí nos dice que no, que eso nada más es un 2%. Lo que está de donde sacamos todos nuestros demás genes es del 98% restante, que es el ADN no codificante. De ahí es de donde viene en realidad todo lo que nosotros heredamos. Y también nos habla aquí, dice, el hijo de un padre que vivió en una zona de guerra puede heredar el impulso de contraerse como reacción ante un ruido fuerte repentino. Y unas reacciones de alarma tan agudizadas pueden mantener a la persona en un estado de alta reactividad, aunque no haya ningún peligro. Y eso es verdad.
si ustedes conocen algún veterano de guerra o han tenido oportunidad de convivir con algún veterano de guerra, yo conozco, yo en la familia tenemos un veterano de guerra y es tan difícil. Cuando nosotros fuimos a visitarlos, ellos viven en unas bases militares, los veteranos retirados, donde a partir de las 8 de la noche tienes prohibido hacer ruido en la calle. No se puede escuchar ningún ruido y al que haga ruido lo multan. ¿Por qué? Porque ellos tienen que estar en ese silencio total por todas las secuelas que ellos traen de la guerra. Y esa persona que nosotros conocemos, haz de cuenta que duró después, él estuvo en la guerra del Golfo, estuvo en dos guerras, en la del Golfo y en la que siguió de la del Golfo, estuvo en dos guerras. Entonces, su trabajo de él era minar los campos de batalla, o sea, se aventaba por el helicóptero con las bombas y él minaba los campos de batalla. Y, y él dormido despertaba histérico en gritos o sea, era una cosa tan triste. El estrés que les queda a los veteranos de guerra es de verdad que dejan su vida ahí por su país. Y la dejan literal, porque yo pienso que reponerse de esos traumas es muy difícil. Porque él ya, cuando nosotros los visitamos, él ya estaba retirado, ya había ido a las dos guerras, ya estaba retirado, ahora era maestro en las bases militares, pero aún así el estrés seguía en su vida y seguía sin poder dormir sus horas completas. Entonces es bien importante el estrés postraumático que sufren estas personas. Y dice, estos cambios se producen por medio de señales en las células y dicen a la célula que active o silencie un gen determinado. En el entorno externo hay algo que afecta el entorno interno y cuando menos te lo esperas, un gen ya está funcionando de manera distinta. Entonces, él vivió, por ejemplo, todos esos traumas hace años, pero la memoria tiene como un flashback, tiene recuerdos, entonces de repente pues está completamente dormido, pues en realidad nunca dormía porque dormitaba porque los recuerdos venían a su subconsciente. Entonces aquí podemos comprobar que el estrés, por ejemplo, tenemos que cuidar mucho esa parte del estrés, quienes ya hayamos vivido un tipo de trauma y tratar de vivir tranquilos. Por ejemplo, si la memoria, nuestra memoria, nuestra mente recuerda o va a recordar ciertos detonantes para poder explotar, por ejemplo, el estrés es uno de mis detonantes para yo tener una crisis. Si yo estoy muy estresada, ok, mi cerebro va a reconocer que el estrés me produce una crisis y ¿qué va a pasar? Estoy en estrés muy alto, ok, sucedió una crisis, vuelve a pasar la descarga eléctrica, porque tiene memoria, porque recuerda lo que se vivió. Entonces, el estrés también les produce a las personas la parálisis facial. Y si ya tuviste una parálisis facial, tienes que cuidar demasiado tu estrés, porque cualquier cosita de estrés que te pases, nuevamente los músculos empiezan a quererse te contraer, te empieza el dolorcito de la cara y se te empiezan a querer contraer las facciones. ¿Por qué? Porque hay una memoria, porque subconscientemente vienen a memoria esos recuerdos y vuelve a venir el síntoma de la parálisis. Muchas personas también el estrés los lleva a tener derrames cerebrales, pero desafortunadamente ahí en los derrames cerebrales no muchas personas lo vuelven a repetir. Entonces, ¿qué es lo que ocasiona todo esto? El estrés. El estrés es la enfermedad de moda y el estrés es la enfermedad por la que muchas personas mueren, porque no mueren por estrés en sí, mueren por lo que desata el vivir en estrés. Entonces, por eso tenemos que tener y cuidar mucho nuestra salud mental. Y dice, han demostrado recientemente que determinadas etiquetas epigenéticas se escapan de este proceso de reprogramación y se transmiten. Por ejemplo, cuando habla de estas células que estas etiquetas epigenéticas se escapan del proceso y esas sí se transmiten, por ejemplo, podemos ver a los gemelos, que los gemelos es una parte del ADN o del gen que se transmite de generación en generación, pero bien curioso, solamente se transmite hasta la quinta generación y se transmite una sí y una no.
hasta la quinta. Por ejemplo, si tú fuiste gemela, tus hijos no van a ser gemelos, tus nietos sí. Y así sucesivamente, una sí y una no, hasta la quinta. Y si alguien tiene gemelos en su casa, observe. Entonces, por lo regular, no siempre la primera generación después de que fueron gemelos vuelven a tener gemelos. Casi por lo regular es una sí y una no. Y es por estos genes que dice aquí que estos genes epigenéticos que se escapan de este proceso se reprograman en el tiempo, se reprograman y luego se vuelven a transmitir. Y nos habla aquí también acerca de unos genes que afectan el estrés. Y entre ellos está el CRFI, y el CRF1 y el CRF2. Entonces dice, se han observado que niveles elevados de estos genes en personas con depresión y ansiedad. Entonces, estos genes los pueden heredar las madres estresadas que tienen estos niveles elevados. ¿Qué pasa aquí? O sea, tener los niveles adecuados de estrés tienen que estar, tenemos que estar pendientes de tener los niveles adecuados de estrés. Entonces, esto que está aquí, el CRF1 y el CRF2, son unos receptores de una hormona liberadora de la corticopropina. Y entonces yo ayer estuve investigando qué significaba eso. Entonces dice que nosotros debemos de tener estos niveles de esta hormona adecuados. Debemos de preocuparnos, hacernos un estudio para que esta hormona se esté liberando de manera adecuada en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque esta hormona es liberada por la hipófisis. La hipófisis se encuentra en el cerebro y esta es la encargada de llegar hasta la sangre, llega y llega a la glándula suprarrenal, donde ahí se genera el cortisol. Y una vez que esta hormona está allí, permite que el cuerpo se defienda de bacterias y disminuye la inflamación. Es por eso que es necesario que tengamos esta hormona niveladita. Si mantenemos nivelada esta parte del cortisol, el estrés también. Si mantenemos nosotros nivelada esta hormona del cortisol, nosotros vamos a poder estar tranquilos y en paz y sin alterarnos. O sea, tenemos que cuidar, y ya nos ha dicho Ale muchas veces, y Gaby en las pláticas de salud, que debemos de cuidar el nivel de cortisol en nuestro cuerpo. Entonces, esta hormona que nos están mencionando aquí, esta hormona se encuentra entre el oído y el ojo, en el cerebro, en esta parte de aquí, casi como a la altura de la sien. Entonces, está en el hipotálamo, en la parte de la hipófisis, en el hipotálamo. Entonces, tenemos que cuidar esa parte que es bien importante, y hay un estudio que tú vas al laboratorio y pides que te hagan ese estudio para saber cómo está esa hormona, si tienes los niveles adecuados de esa hormona. Y se sugiere, según lo que estaba yo leyendo anoche, es que lo hagas igual que tus estudios de rutina, una vez al año, para poder identificar qué tanto es lo que se está liberando de esta hormona y poder tomar las medidas adecuadas para poder controlar el estrés y poder tener esa paz mental que necesitamos. Decía también que esta hormona se le hacen los estudios, pero ya personas que están presentando un nivel muy alto de depresión y de ansiedad. Hasta entonces se les hacen estos estudios, pero decía que también son preventivos. También se puede hacer antes de, como el estudio que nos hacemos en el reto que se sugiere de la vitamina C reactiva, que es la que identifica dónde hay inflamación en tu cuerpo, y ese estudio te puede ayudar a prevenir el cáncer, porque obviamente sabemos que la inflamación es el detonante que te dice que algo no está bien. Entonces, este estudio te identifica dónde hay inflamaciones en tu cuerpo que no han sido notorias físicamente, y es para prevenir. Y este estudio también los médicos lo mandan a hacer hasta que sospechan que ya hay cáncer, para descartar el cáncer. Entonces, es necesario que también nos incluyamos en nuestros estudios anuales. Y dice también que el estrés se transfiere en efecto de las mujeres embarazadas a sus hijos.
De igual forma, las adicciones. Una persona que ha sido adicta o que su pareja es adicta, vas a tener hijos adictos. Son niños que nacen temblando porque necesitan la droga, de hecho hay momentos en que hay casos en que en cuanto los niños nacen, ya les tienen que inyectar la droga porque nacen adictos, tiemblan, se sacuden de todo esto que están viviendo por la necesidad de la droga. Entonces, el estrés es de la misma forma. Nacen niños estresados, temblando, con miedo a todo, porque todo se transmite de la mamá, pero no nada más de la mamá. También aquí nos enseña que también por parte del papá. Y dice, los recién nacidos eran además más pequeños en relación a su edad gestacional. Cuando un bebé está en el vientre de la mamá y la mamá está padeciendo por niveles de estrés muy altos, aparte de todo el daño que se le puede hacer al bebé, también el bebé nace chiquito. ¿Por qué? Porque también afecta la hormona del crecimiento. Entonces, absolutamente todo afecta. Si tú tienes un hijo que está muy chaparrito y tú no eres bajita, tu papá, tu esposo tampoco es muy bajito, entonces quiere decir que tú en tu embarazo pasaste por algún nivel de estrés muy alto o tu esposo, porque también nos dice que se transmite por medio del espermatozoide en el momento de la fecundación y también en el momento de la gestación. Entonces, qué interesante es todo eso. Aquí volvemos a comprobar que no es verdad todas las personas que dicen las personas que están a favor del aborto, que dicen que hay vida hasta que nace el bebé. No es verdad, o sea, la vida empieza en el momento de la fecundación. En ese momento empieza la vida. Ni un momento después, en el momento de la fecundación ya está la vida en el feto. Bueno, en el feto que se va a formar, pero ya ahí en ese espermatozoide ya está la vida. Entonces, aquí nos habla también de una proteína. Hoy vimos muchas iniciales o muchas claves raras. Hoy vimos también, bueno, raras porque yo nunca las había visto, unas iniciales que dice FKBP5. Esto es una proteína que regula la respuesta al estrés. O sea, cuando las personas están muy estresadas, se les recomienda esta proteína, sus médicos les recomiendan esta proteína para poder regular el estrés. Y también dice aquí que los problemas emocionales y de conducta de los niños se duplicaban cuando sus madres habían sufrido ansiedad durante el embarazo. Entonces, hay algo bien común que cuando yo estaba leyendo eso vino a mi mente así como un flechazo. Cuando están los niños recién nacidos, no sé si ustedes lo hicieron, pero yo veía que mis tías lo hacían y yo también se los hice a mis hijos cuando estaban chiquitos. Les amarrábamos las manitas cuando estaban recién nacidos, que porque decíamos que porque con las manitas se asustaban y que no podían tener las manitas sueltas porque, ay, no, amárrale las manitas porque se asustan. Pero en realidad no, o sea, ¿cuál amárrale las manitas porque se asustan? Era una manera en la que el niño estaba demostrando que estaba estresado porque su mamá había estado estresado, porque él había estado estresado en el vientre de su mamá. Entonces esos sobresaltos y eso, aquí lo dice, y eso, todo eso que él sentía, pues estaba viviendo un estrés postraumático. Pero nosotros a las usanzas de las abuelas, amárrale las manos porque se asusta con las manos. ¿Cuál asusta con las manos? Era porque ya traía ese problema, pero desafortunadamente nosotros no sabíamos y no lo podíamos identificar. Es por eso que es tan importante, que sí es importante todo lo que nos decían nuestras abuelitas. Yo creo mucho en esos remedios caseros de las abuelas y yo creo sí, pero ahora que ya estamos conociendo tantas cosas, hay que analizar un poquito y decir, si es cierto eso. O sea, es por esto y no es por esto. Entonces, por ejemplo, el hilo rojo en la frente. Y al niño le dio el hipo y ponle un hilo rojo en la frente para que se le quite el hipo, así como yo ahora me pongo a analizar. Y yo lo llenaba de hilos rojos, pero ya ahora me pongo a analizar. ¿Y qué tiene que ver eso? Como que no cheque el audio con el video, que tiene que ver un hilo en la frente para que se les quite el hipo. O sea, no, pero con el paso de la vida uno va aprendiendo muchas cosas. Entonces, y vas analizando y vas viendo las cosas de manera diferente y vas sacando una lógica del por qué suceden las cosas. Y dice también, los hijos de australianos que combatieron en la guerra de Vietnam
se da una tasa de suicidios superior a la de la población general. Y ojo, porque aquí es el padre. ¿Quién se va a la guerra? El padre. La mamá no se va a Vietnam. Entonces, y aquí dice que los hijos australianos que combatieron en la guerra de Vietnam se da una tasa de suicidio superior a la de la población. Entonces, ¿aquí de dónde heredan esto? Pudiéramos pensar, bueno, se heredó de la mamá el instinto de suicidio, pero espérame, la mamá no fue a la guerra, el que fue a la guerra fue el papá. Entonces, aquí, ¿quién lo heredó? El papá, al momento de la concepción. Es lo mismo, las adicciones se heredan al momento de la concepción. Todo se hereda al momento de la concepción. Por eso las personas que están solteras, que apenas van a empezar a andar de novias, tienen que observar la conducta de sus parejas, porque están a tiempo. Están a tiempo. ¿Por qué? Porque tienen que ser responsables con sus generaciones para saber qué es lo que van a heredar a sus generaciones. Desafortunadamente o afortunadamente nosotros no tuvimos esa oportunidad, pero tenemos que ver, es bien importante saber. Por ejemplo, por eso es el noviazgo, muchachos. No hay casualidades. Por eso es el noviazgo, para conocerse y saber, a ver, obviamente no se va a poner a analizar a todas las generaciones, pero tú te empiezas a dar cuenta si es una persona violenta, si es una persona adicta, aunque muchas veces te gane el amor, y si ni siquiera trabaja y es una persona adicta, tú dices, ¿cuándo me case? Pues sí, pero de amor no se come, de amor no se vive. Entonces, pero empiezas a hacer, o sea, ya debe de haber una manera, o debemos de ser más conscientes de que ya no nada más vamos a ser afectados nosotros al momento de que tenemos una relación con nuestra pareja, sino que la vamos a heredar a nuestras generaciones. Entonces ahí es donde entra la responsabilidad. Y las que tienen hijas, por ejemplo, yo que tengo mi nieta, yo sí me voy a sentar a platicar con ella al respecto cuando sea el momento, y decirles, tienes que observar, tienes que tener un noviazgo, porque es necesario hacerse responsable de lo que vamos a heredar a nuestras generaciones. Y también dice, el psicólogo dice que esta frase aquí definitivamente yo creo que es la que me llevo el día de hoy, porque dice, todo lo que no se dice, se transmite. Así es de que recordémosle, llevémosle en nuestra mente. Todo lo que nosotros callemos van a ser enfermedades que nuestro cuerpo va a llegar un momento y va a ser una bomba y va a sacar. Entonces, no te calles. Ponte a hablar como loca contigo en el espejo si no tienes con quién hablar. Párate enfrente del espejo y habla y habla y habla y saca lo que traes. Cómprate una libreta y escribe. Escribe todo lo que tenga guardado tu corazón. Grábate. Agarra o el teléfono y graba todo lo que traes y después escúchalo. Eso es bien importante para sanar. Cuando tú grabas, tú vas a despotricar todo lo que traes guardado, pero cuando lo escuchas, te liberas. Entonces, habla, 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 escribe. Todo lo que no dices lo vas a transmitir. Si tú eres una mujer callada, que aguanta, que aguanta, que aguanta, que no dice nada, ¿qué crees? Cuando tengas tus hijos, van a ser igualitos que tú. Callados, sumisos, aguantadores, hasta violencia física, violencia emocional, la violencia de todo tipo de violencia, por calladita. Y al final de cuentas, ¿en qué te puede salir todo eso? En un cáncer, porque llega el momento en que tú puedes ver una persona que dices, ¡ah!, que le diagnostican cáncer y tú dices, pero ¿cómo es posible si tan sana que se veía? O sea, si no estaba enferma de nada, tú no sabes lo que traía en sus emociones. Tú no sabes lo que traía por dentro, porque aparentemente podemos ser las personas más felices del mundo. Llegas, por ejemplo, te encuentras a alguien en la calle, ¿cómo estás? Ay, súper bien. Pero ellas no saben si tuviste para comer o no. Ellos no saben si en tu casa hay una enfermedad que no la has compartido con nadie, pero te formas una coraza y dices, de aquí para allá, nadie va a saber lo que estoy viviendo. Y al final de cuentas, tú vas a acabar enfermo. Claro que no le vas a ir despotricando a toda la gente tus problemas, ¿verdad?
pero sí es necesario que hables y saques todo lo que estás viviendo por salud mental. Entonces, no todo es, no tienes que aparentar lo que no estás viviendo. Es necesario a veces que las personas digan, o sea, si yo estoy viviendo una situación difícil y yo aparentemente, ay, todo es felicidad, Marta viene y lee, uy, en su casa todo es felicidad. También es necesario que a veces yo hable, por ejemplo, con Ale o con Adriana o con Machi y les diga, ¿saben qué? Estoy quebrando, ya no puedo seguir, me siento mal. Eso no me va a quitar nada de lo que sé o de lo que he aprendido. Al contrario, voy a reconocer mi vulnerabilidad y voy a reconocer que yo soy un ser humano y voy a reconocer que necesito ayuda. Y eso es matar al ego también, muchachas, porque a veces por ego no pedimos ayuda. A veces por ego se mueren muchas personas porque prefieren morir en la raya antes de pedir ayuda. Entonces tenemos que ser humildes y también decir, ¿sabes qué? Me estoy quebrando en esta área de mi vida. Necesito ayuda, necesito que ores por mí, necesito que hagas esto por mí. Pero es tan difícil decir esa maravillosa palabra, necesito, porque, ¿por qué? Porque valga la redundancia, es necesario que metas todo el ego en un costal y lo tires. Y para que eso suceda, uy, es bien difícil. Pero solamente recuerda que tu vida depende de ello. Así es de que saca todo lo que traes, habla, habla, busca ayuda si es necesario, pero no te lo comas. Y dice aquí también, dice, el estrés postraumático paterno se transmite, dice, hace aumentar la probabilidad de que el hijo se sienta disociado de sus recuerdos. ¿Qué significa disociado de sus recuerdos? Que se desconecta y se bloquea como un mecanismo de defensa y además se aísla. Entonces, eso que estábamos hablando ahorita, tú viviste problemas, pero te bloqueas y no los quieres identificar. Entonces te disocias de ellos y haces que tu mente no lo recuerde. Les dices, a partir de ahí no vienes a mi mente, formo esta barrera y no vienes, y no vienes. Y te metes en una cueva y te aíslas. Y ahí viene, ¿qué crees? La depresión y la ansiedad que te mata. Si no te atiendes, una depresión y una ansiedad mal cuidada te mata. Entonces, eso también es heredado. Entonces, si estás viviendo esa situación en la que quieres aparentar a todos los demás que todo está bien, porque te estás disasociando de lo que estás viviendo, porque no estás permitiendo recordar y sanar, entonces también busca ayuda, porque estás viviendo un tipo de estrés postraumático que te disasocia. ¿Y de dónde viene esto? Qué padre que nos está diciendo esto, porque si estás viviendo ese tipo de situación, vete por el papá, es heredado por el papá. Entonces no le busques con la mamá. Si estás viviendo ese tipo de situaciones, vete a buscar en tus generaciones por el papá. Y dice aquí, y el hijo que tiene dificultad, perdón, dice, y el trastorno postraumático materno aumenta las probabilidades de que el hijo tenga dificultades para calmarse. O que así, aquí vienen los niños hiperactivos. Entonces, si hay niños hiperactivos que no los puedes sentar y todo el día están así, que son unos torbellinos, ahí sí viene por la mamá y por las generaciones de la mamá. Entonces, aquí nos está diciendo el autor por dónde buscarle, a dónde irnos, a qué parte de nuestras generaciones nos vamos a ir a buscar para cortar. Entonces, si tienes disasocio, si estás viviendo, si te disasocias de los acontecimientos, búscale por tu papá y las generaciones de tu papá y corta. Si tienes hiperactividad o tus hijos son hiperactivos, pues vamos a buscarle por las generaciones de la mamá. Entonces aquí ya nos está dando el autor una pista. Y dice, los traumas, por ejemplo, un delito, un suicidio, una muerte temprana o una pérdida repentina o inesperada, pueden llevarnos a revivir síntomas de traumas del pasado. Por eso es tan importante, muchachas, callar a la loca de la casa. Mantener calladita la mente. Vivir el ahora lo más posible y tratar de tener paz mental. ¿Para qué?
porque se van a presentar estos recuerdos. Pero si tú estás viviendo un nivel de estrés bien, si tú estás cuidando las situaciones que están pasando en tu vida y de repente vienen estos recuerdos, tú vas a poder controlarlos. Y tú vas a vas a saber cómo resolverlos. Entonces es por eso que es tan importante que hagamos todo lo que nos han enseñado. Las meditaciones, la oración, la alimentación, el dormir bien. Todo ese cúmulo de hermosos pilares te ayudan para que tú puedas tener una salud mental buena, para cuando se te presenten las crisis, tú puedas afrontarlas con más facilidad. Porque imagínate, si tú estás viviendo un estrés para llorar y llegas a presentar un tipo de estas crisis, ¿a dónde te vas a ir? Te vas a la locura, a empezarte a tomar el frasco de ansiolíticos para poderte controlar y después ya no poder vivir sin la pastilla porque te haces adicta. Entonces, eso es bien importante que tú solita lo controles. El síndrome de estrés postraumático, ya con esto nos vamos. Yo pienso que se ha aumentado más a raíz de la pandemia para acá, porque todas las mamitas que estuvieron embarazadas durante la pandemia, desafortunadamente, no todas, pero la mayoría tuvieron sus hijos con este tipo de estrés postraumático. Y puedes ver a mamás que tienen niñitos entre esas edades, ¿no? O sea, entre 2 y 3 añitos, que son hiperactivos o que eso sí. Y la mamá, y te va a y nomás se oyen los trancazos, y nomás se oye el chanclazo, y se oye el cintarazo, porque no saben cómo tratar a sus hijos. Pero es por todo el estrés que ellas vivieron durante la pandemia con su bebito en la pancita. Entonces es necesario que ellas puedan, que aprendan que no es necesario golpear a su hijo, hay que entenderlo y hay que ver de dónde viene todo eso, porque no es gripe que de repente le dio al niño, no es un resfriado, es algo que viene arrastrando de sus generaciones, como muchas cosas venimos nosotros arrastrando de nuestras generaciones. No sé, chicas, si quieran comentar algo ya para cerrar, ya son las 7, ya nos fuimos de paso. Entonces, adelante, Carmelita, y ya contigo cerramos. Ya déjate, abro el micrófono. Listo. ¿Listo, Carmelita? Ah, no, espérenme, no lo abrí. A ver, ahí. Ya. Ya, Carmelita, dale clic ahí en tu bocinita o en tus audífonos de tu celular. No la escucho. Yo creo que no se puede conectar. Déjenme ver si escribió algo por aquí. Mm. Ah, ok, la glándula hipófisis, Elia, es la que se encuentra aquí entre el ojo y tu oído. Por eso es tan importante, no sé si se han fijado que cuando usas, bueno, yo uso mucho los aceites esenciales, a mí me encanta la aromaterapia. Entonces, cuando estás estresada, hay un aceite que es la lavanda es muy recomendable, la lavanda y la naranja y los cítricos para el estrés. Y uno de los puntos en donde te debes de aplicar el aceite es en la sien, pero es porque ahí está la hipófisis, la hipófisis. Entonces, en el momento en que tú te pones el aceite, empieza a entrar en tu cuerpo. Entonces, los puntos para cuando te aplicas un aceite esencial son las muñecas, la sien, la nuca, esta parte de aquí de la nuca, y una glándula que tenemos aquí en donde termina, en donde se unen nuestros senos. Ese es bien importante porque por ahí en cuanto te la pones todo sube al cerebro. Entonces esos son los puntos donde se deben de poner los aceites esenciales. Bueno, chicas, Carmelita parece ser que no pudo abrir su micro. Ya lo abrí, Ale, a ver, trata de abrir tu micro, Ale, a ver si puedes. ¿No puedes? A ver ahí, trata, Ale. Ya, sí, ya ahora Carmelita, a ver, ya pudo.
Ok. Sí, ya abrí yo mi micrófono también. ¿Sí Sí, me oye? adelante. Sí, sí se oye. Bueno, Sí. sí, buenos días, Rosa Marta. Lo que quería yo comentar es que, bueno, tú estabas platicando del estrés postraumático. Yo, cuando estuve embarazada de mi hijo, del segundo, me caí en las escaleras, me abrí de pierna. Ya estaba en los últimos meses de embarazo, la fecha final ya del embarazo. Entonces fui al médico porque me empezó a doler la cabeza y me dijo la doctora, me programaron para cesárea porque me dijo, el niño se va a estresar. Me hicieron la cesárea al día siguiente, me acuerdo que fue un lunes me abrí así de pierna y el martes me programaron la cesárea y nació el bebé, pero él al nacer no lloró. No sé si eso sería producto del estrés que yo sufrí cuando me caí, me asusté, pues. Y él es muy enojón, es muy enojón. Bueno, de todas maneras, por el trabajo que tiene, que trabaja todo el día, está en la computadora, pero es muy enojón. Entonces, no sé si ese es estrés postraumático que yo le heredé. Esa era mi pregunta. Sí lo es, Carmelita. Aquí lo dice el autor. Dice, las madres que están sometidas a un estrés constante, que tu caso fue un susto, tienen mayores probabilidades de tener niños prematuros, hiperactivos e irritables. Ahí está la respuesta. O sea, sí se puede. Y sí pasa. Por ejemplo, mi hijo el más pequeño, no sé si yo ya les he contado en otras veces, que yo parí en el carro. Yo no alcancé a llegar al hospital. ¿Por qué? Porque me asusté mucho 2 días antes. Tuve un susto muy grande y a los 2 días, yo tenía 7 meses de embarazo. Y a los 2 días empecé con las contracciones, me fui al hospital y no alcancé a llegar al hospital. Y fue un niño de hospital, que a los 15 días de nacido le hicieron cirugía para echarle a andar el pulmón, le dieron 2 paros respiratorios, duró 15 días en coma. Es un milagro de Dios mío, pero tiene un carácter así, que le digo el aladino a veces, porque le digo, ahora quiero que me concedas un deseo, porque vive de un genio que si pasó la mosca se enoja, que si no pasó la mosca se enoja, pero es parte de. Entonces, gracias a Dios ahorita es muy sano, es el papá de mi nieta, es el más chico, pero sí tiene un carácter muy fuerte. Entonces, leyendo todo esto, pues entiendes, pero sí, es parte de, sí es parte de todo eso. Entonces, este libro nos va a enseñar, nos va a llevar a aprender muchas cosas que desconocíamos. La verdad, a mí me está enriqueciendo muchísimo este libro. Así es de que si ustedes conocen personas que quieran aprender todas estas partes que estamos aprendiendo juntas, invítenlas, compártanle la liga, porque sí es bien importante. Quizás nosotros ya terminamos con nuestros hijos, ya no, o sea, ya no vamos a tener más hijos, pero tenemos nietos o tenemos hijos en edad en que se van a casar y es necesario que ellos aprendan para que puedan sobrellevar las diferentes actitudes que puedan llegar a tener con sus propios hijos. ¿Ok, Muchas chicas? gracias. Gracias a ustedes. Entonces, nos vemos mañana, 6 de la mañana en punto hora de Tijuana, 7 de la mañana hora de Ciudad de México. Ay, ojalá y se nos quite tantito el calor, porque ya le dije a Dios, te prometo que me voy a portar bien, porque si así es el infierno, yo no me quiero ir. Está haciendo muchísimo calor. Bye, chicas, hasta mañana, que pasen un día bendecido. Bye.